Buenas. Dame un segundo y comparto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Todo bien. Buenas. Buenas. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, bueno, primero que nada, a ver, déjenme presentar con esto. ¿Se ve bien la pantalla? No, todavía no, por lo menos yo no veo. No, no se ve nada. Pantalla negra. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, bueno, primero que nada, dos cosas. Me presento, mi nombre es, bueno, Pablo Circo. Algunos no me fijé, recién hace unos minutos me había fijado un poco la lista de la gente, digamos. Conozco varios y otros, bueno, no tanto, nombres más recientes. Yo hace eh, casi que entré el año pasado con la cuarentena acá, coincidiendo, digamos, creo que fui un par de veces a la oficina y ya después entró la modo cuarentena furiosa. La motivación, bueno, de esta charla en realidad surgió el año pasado. Algunos, bueno, también ustedes estuvieron o involucrados, participando como presentadores, oradores, o posiblemente también participaron como oyentes de lo que fue unas sesiones de entrenamiento que se dieron para alumnos de diferentes facultades, y en que se presentaron diferentes temáticas. Una de las temáticas que se presentó es el tema de test unitario. Y bueno, Sabri el año pasado me planteó, bueno, si existía la posibilidad de hacer la presentación con algunas modificaciones ya como algo más abierto para el resto de la empresa. Y bueno, se fue pateando por circunstancias de tiempo, prioridades de proyecto, cuestiones personales, etcétera. Pero bueno, esa es la idea de la presentación de hoy. Primero que nada, la idea es ver aspectos introductorios de lo que es la parte de unit test. No es que vamos a entrar en cuestiones muy profundas de unit test. Es para tener una base primero de qué hablamos cuando hablamos de unit test, características de lo que representan los test unitarios, cuándo se tiene que desarrollar, quién se lo tiene que desarrollar, y plantear, bueno, algunos ejemplos bueno, puntualmente, digamos, unos ejemplos de lo que es la parte de Java. Pero sí, lo que me resultaría interesante, más allá, digamos, de pensar esto como digamos, una exposición de temas, sí que esto, digamos, veo que hay, digamos, varios participantes que lo interesante es, si, bueno, siempre en función de los tiempos, de cómo se van dando digamos, la presentación, la participación para compartir experiencias. Imagino que ya varios de ustedes ya han trabajado con la parte de unit test, obligados por cuestiones posiblemente de alguna exigencia del cliente, o exigencias a nivel de requisitos técnicos, o como en general debería ser, como lo que representa una buena práctica de desarrollo de software. Así que son bienvenidos si tienen alguna opinión, algo para, bueno, cualquier tipo de comentario, digamos, algo que aporte esto para primero hacerlo lo más o menos posible, y también, digamos, para compartir experiencias de casos reales, porque también la realidad es que muchas veces uno parte de cierto libro que dice que las cosas tienen que ser de determinada forma, y en la práctica puede que no sean siempre de esa forma. Y por otro lado también, cosa que por ejemplo no entramos en esta presentación por cuestión de tiempo, y es algo que excede largamente el objetivo de esta presentación. Por ejemplo, si, bueno, ya a lo largo, digamos, de las slides vamos a ver cuando una cosa es pensar, por ejemplo, desarrollar unit test cuando no hay nada hecho, y
cuáles son los desafíos que se presentan cuando ya el código está desarrollado, es código que tiene muchos años, es código que uno tiene miedo de tocar porque bueno, está funcionando y mejor no lo toquemos, pero bueno, ese tipo de cuestiones no entramos en esta presentación. Como les digo, vemos cuestiones introductorias, pero es interesante, digamos, en base a la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido en diferentes proyectos, en diferentes tecnologías, si surge algo que pueda realizar un aporte para que todos aprendamos un poco más. ¿Sí? Bueno. Primero que nada, acá digamos un poco la agenda, esto que les había indicado. Cuando hablamos de lo que es la parte de framework, test unitario, no voy a entrar en tanto detalle de esto porque hay un mundo dependiendo de qué tecnología, de qué lenguaje de programación uno quiera realizar los test unitarios. Sí es interesante, digamos, si, bueno, alguno de ustedes ha tenido alguna, como les decía antes, alguna experiencia con algún framework particular que no es del todo conocido, si resulta interesante para compartirlo. Especialmente, digamos, como les decía, porque hay diferentes experiencias con diferentes lenguajes, con diferentes tipos de proyectos y cada uno tiene sus particularidades. Así que muchas veces uno piensa que hay recetas que determinan cómo se tienen que hacer las cosas y la receta que se supone que funciona no funciona del todo. O por otro lado, digamos, dependiendo del tipo de proyecto, puede, por ejemplo, haber algún framework que sea más apropiado o que otro. Bueno, primero que nada, digamos, vamos a cuestiones, digamos, conceptuales de qué hablamos cuando hablamos de test automático. En realidad no, ya el propio nombre lo dice, uno ya hace una idea de qué estamos hablando, digamos, cuando hablamos de automatización, pero primero que nada estamos hablando del uso de software, no la ejecución manual. Puede que implique la ejecución manual, la propia ejecución del job, el trabajo que ejecuta los test automáticos, pero en sí mismo no, el objetivo no es que haya una persona que esté ejecutando los tests de forma manual para determinar si está funcionando correctamente. Cuando hablamos de esto, no solo nos estamos refiriendo a digamos, a la propia determinación de si el test pasa o no pasa, sino también el control de la ejecución. Importante el determinar cuáles son las precondiciones, cuál es el setup previo que uno tiene que tener para que el test se ejecute y reproduzca el escenario que uno realmente quiere testear. Y por otro lado, ya habiendo ejecutado los escenarios de prueba, poder comparar los resultados. Mínimamente estamos hablando de determinar que si algo pasó o no pasó. Siempre el pasó o no pasó va a depender de cuáles son las condiciones de la assertion que uno esperaba, qué resultado uno esperaba contra el resultado real que se obtuvo, y el tema del reporte de los resultados, ya sea que quede en un job de alguna solución tipo Jenkins, o indicar si han fallado los test, obviamente, posiblemente hacer que falle el build, notificarle a las personas que correspondan si es que tienen que tomar acciones, etc. Todo esto de lo que es la parte de test automático está muy relacionado con lo que es la parte de Continuous Integration, pero bueno, ahí esa es otra historia, pero bueno, para que tengamos presente eso. Pablo, discúlpame un segundo. Ahí me está Sí. escribiendo gente que lo están esperando que lo acepten para unirse a la call. Yo no tengo permisos para eso. Ah, no sé quién es. Yo soy, Sabri, los sí. estoy admitiendo. Ah, perfecto, perdón. Varios, así que Perdón, muchas no hay gracias. problema, de nada. Bueno, gracias por avisar. Bueno, retomando un poco dentro del conjunto del universo de lo que hablamos cuando hablamos de pruebas automáticas, puntualmente, bueno, que es el foco, digamos, de esta presentación, es el tema de las pruebas unitarias. Ya en parte el nombre mismo lo dice, pero sin embargo hay como diferentes variantes de lo que uno considera pruebas unitarias, y
yo creo, al menos digamos en mi experiencia personal, muchas veces, especialmente hace unos años, ahora ya no tanto porque creo que digamos la propia, especialmente que se han desarrollado frameworks, ya es bastante más amigable el tema de lo que permite desarrollar las pruebas unitarias. Antes había como un limbo grande en la que se suponía que, por ejemplo, si uno definía test, por decir algo, que el framework o el framework de base, después ya uno después tiene que ver más implementaciones, pero de base que por ejemplo lo proporciona para Java, que es la parte de JUnit, uno asume que por hacer pruebas utilizando JUnit, ya esas pruebas son por diseño pruebas unitarias. Lo cual, digamos, no es del todo incorrecto que se están haciendo pruebas automáticas, pero tampoco necesariamente, por ejemplo, que uno esté haciendo pruebas corriendo con el engine de JUnit y definiendo test cases con JUnit, no necesariamente significa que uno efectivamente está haciendo lo que conceptualmente representan pruebas unitarias. Desde el punto de, digamos, más conceptual, cuando hablamos de pruebas unitarias, hablamos de probar componentes individuales. El tema es qué nivel de componente estamos hablando, porque, bueno, uno puede estar probando cuando hablamos de pruebas individuales, ¿a qué unidad nos referimos? ¿Nos referimos a un archivo en particular? ¿Nos referimos a un conjunto de código interactuando entre diferentes códigos compilados para determinar eso, un resultado, y validamos eso? O, por ejemplo, podemos validar la ejecución de una aplicación ya compilada, un ejecutable, a su vez utilizando JUnit, tranquilamente lo podemos utilizar. Y por eso, conceptualmente, cuando hablamos de pruebas unitarias, podemos indicar que se pueden aplicar para módulos, programas o objetos. Esto desde un punto de vista conceptual. Sin embargo, el tipo de pruebas a las cuales nosotros queremos apuntar o que vamos a ver, digamos, en esta presentación, están más focalizadas en validar las mínimas o las unidades menores de código que uno está desarrollando. Acá hago una pausa y hago una pregunta, digamos, al menos en general. Para tener una idea, digamos, ¿quiénes de los que están acá, digamos, nunca han hecho alguna prueba unitaria? No está mal decir que no, es simplemente para tener un punto de partida. Sí, en mi caso nunca había visto lo que es el tema de test y unit test menos, pero en el training para ingresar, que lo hicimos hace un poco menos de un mes, nos hicieron ver un poco de eso, nos enseñaron un poco y hacer un par de pruebas, pero muy aisladas. Bien. Después Ahí el en el resto. chat también están poniendo varios que no. Ah, bien. Yo tampoco, yo hace poquito que entré como QA en un proyecto y estoy como train, así que mucho no sabía de testing. Y es la primera vez que estoy viendo lo de pruebas unitarias. Bien. Bueno, ahí ya hay cuestiones, gracias, hay cuestiones de entrar, digamos, caso por caso, pero bueno, una de las cosas que por eso era esta pregunta, era primero, más allá de tener un contexto de la experiencia de cada uno, también ver, que lo vamos a ver, digamos, en la siguiente slide, un poco entender quién es al fin y al cabo el que tiene que ser responsable de hacer las pruebas unitarias. Y también, bueno, por ejemplo, recién, bueno, comentaban acá el rol de tester. Digamos, al menos en lo personal creo que el rol de tester puede tener, digamos, múltiples interpretaciones porque también hay diferentes niveles de testing. Pero bueno, es interesante, digamos, que de base, incluso y el tema de responsabilidad sea los programadores, desarrolladores, bueno, ahí depende cómo cada uno lo quiera llamar, el que tenga obviamente idea de lo que es la parte prueba unitaria, pero también es interesante que esto lo esté orientado a gente que más allá de que codifique, también para verlo como una práctica integral dentro de lo que es el desarrollo, digamos, de software, y también para
para muchas veces, bueno, ya lo vamos a ver, que los test unitarios a su vez sirven de base para la construcción del software. Y ahí entramos en otro aspecto, digamos, de una práctica que lo vamos a nombrar al final, que es lo que se llama TDD, que, bueno, es partir de la definición de los test, y que para definir los test uno tiene que partir, digamos, del conocimiento de qué se supone y de qué forma el software tiene que actuar, y a partir de ahí realizar la implementación. Por eso, digamos, es importante tener una visión más allá, digamos, de solo para los programadores. De lo que estamos hablando cuando hablamos de unit test es, primero que nada, para focalizarse en eso, y por eso está subrayado, el test unitario es en sí mismo código, ¿sí? Es código que se utiliza para validar código. Bueno, es la base sobre la cual uno puede automatizar. Y en sí mismo, el criterio que nosotros utilizamos para definir lo que es una prueba unitaria es validar una funcionalidad muy pequeña. El concepto de pequeño es un tanto relativo porque bueno, que un archivo tenga 1000 líneas de código, ¿a usted le parece que un archivo con 1000 líneas de código es muy grande o muy chico? ¿Qué les parece? Muy grande. Y me parece grande. Bien. Sí, a ver, es bastante grande, digamos, y ahí la pregunta es, bueno, tiene mucha funcionalidad, poca funcionalidad, y bueno, va a depender del tipo de aplicación y también de la forma en que está diseñada la aplicación. Al fin y al cabo, la idea del test unitario, y ahí entramos también en cuestiones que, bueno, vamos a ver en un par de slides, la cuestión de cómo el test unitario a su vez necesita de prácticas o la utilización de buenas prácticas de implementación para ser capaces de efectivamente desarrollar las pruebas unitarias, y a su vez también lo que proporciona la parte de definición de los test unitarios es aportar el término documentar o entender la propia funcionalidad. Por eso, en cierta forma, también ayuda a reducir al menos entender la complejidad del software, y a medida que uno lo va evolucionando, también por la propia dinámica de lo que requiere la prueba unitaria, la evolución del software para que sea algo más manejable. Después, por diseño, cuando hablamos de test, estamos hablando de comparar los resultados. Un test bueno, menos que estemos hablando de que se le incorpora algún tipo de inteligencia que vaya aprendiendo y vaya el propio, de alguna forma, determinando escenarios en base a diferentes, a ver cómo va aprendiendo de la ejecución, pero en la práctica la comparación es, yo estimulo mi sistema de esta forma, dice ese paso determinado conjunto de parámetros, determinada funcionalidad, y comparo contra el resultado que me dio. ¿Es un pasa o no pasa? Después, otra cuestión es determinar si pasa o no pasa, la gravedad o el impacto de que esa funcionalidad no funcione. Pero bueno, eso ya es un análisis que se hace sobre los resultados, digamos, los test que fallan. Y por el otro lado, el tema de reportar los resultados. Un aspecto fundamental para diferenciar o para decir que estamos haciendo unit test con respecto a estamos utilizando un framework de unit test para ejecutar pruebas, es el tema de el aislamiento de las piezas, de los componentes de software. Vamos de base, digamos que es como el ejemplo más típico, pero a su vez es el que da una mejor visión de qué es hacer unit test versus qué no es hacer unit test. Y también para entender a qué hablamos cuando hablamos del concepto de aislamiento. Cuando estamos hablando de que queremos hacer pruebas, imaginen que se está desarrollando está el proyecto recién comenzando, digamos, están trabajando en los diferentes módulos, en los módulos iniciales, y ya en cierto momento alguien tiene que hacer implementar alguna parte de la capa de la capa de datos. O sea, conectarse a una base de datos, tomar resultados de la base de datos y
aplicar una lógica determinada sobre los datos y que es la parte funcional de la aplicación. El aislamiento está dado cuando hablamos de unit test en que uno no tiene que preocuparse o no forma parte de la prueba unitaria la conexión a la base de datos en sí mismo. La conexión de la base de datos, me refiero a la conexión física, la existencia de una base de datos, el conector de la base de datos, no tiene que estar la base de datos disponibles para que las pruebas sean ejecutadas, sino que uno tiene que focalizarse 100% en el aspecto de funcional, o sea, la parte lógica sobre los datos que se obtienen, y la clave está dada en cómo uno emula o simula el comportamiento de la base de datos para ver cómo el código se comporta. Ahí va el concepto principal. Una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta es esto. Si uno está, por ejemplo, que digamos que es la mayoría de las aplicaciones que se están desarrollando. Pablo, Sí. ¿cómo? No sé quién es. Vos sabés que hay mucha gente que me está diciendo que no puede entrar. Bueno, no, por cuestión de tiempo no, no vamos a volver a todos los puntos anteriores, pero el tema del aislamiento. Estamos viendo el tema este de que el objetivo del unit test es que uno tiene que validar el comportamiento del código aislado, digamos, del ambiente en el que el código efectivamente se va a ejecutar. Uno lo que hace es código que valida código. Y conceptualmente, o digamos, el objetivo primario es detectar los problemas lo antes posible. O sea, lo antes posible implica que uno no tenga que esperar una fase de integración, por ejemplo, para validar cómo el código se está comportando. Una cosa interesante a tener en cuenta es que si acá estamos hablando de pruebas unitarias, y uno asume que cuando uno va programando, por diseño, uno debería, o sea, al menos uno debería ir probando lo que uno va desarrollando. A menos, no sé, que uno tenga una capacidad muy superior de uno cuando, por ejemplo, piensa un algoritmo, piensa cuáles son los parámetros de entrada y cuál es la salida esperada al implementar el algoritmo. En cierta forma, cuando uno está haciendo algún tipo de prueba, por ejemplo, está en cierta forma haciendo una prueba unitaria. Porque el objetivo, la práctica de prueba unitaria, lo que permite es que esas pruebas unitarias que uno, en cierta forma, las está desarrollando para validar lo que uno está programando, que queden reflejados como parte del código de la aplicación y a su vez que permitan evolucionar a lo largo del tiempo. Imaginen esto, que si tenemos un conjunto de desarrolladores, programadores, que están desarrollando el código y a su vez están desarrollando código que pruebe el código, uno de los puntos principales, que es lo que vamos a ver en los siguientes slides, es que si se hacen cambios sobre la aplicación y hay un buen conjunto de test que están validando lo que el código está haciendo, debería ser relativamente fácil. No voy a decir fácil porque eso no es tal en nuestra vida real. Si fuera tan fácil, posiblemente no necesitarían tantas personas para desarrollar software, pero se facilita lo que implica la tarea de validar que los cambios no están rompiendo funcionalidad que ya previamente existía. Después, en base a esto y un poco para cerrar esto que yo les indicaba recién, cuando hablamos de pruebas unitarias nos abstraemos de lo que es acá hablamos de dependencia, pero mejor dicho llamémosle interacción entre los módulos, porque nos focalizamos en código, en unidades menores de código, lo cual no significa que con el código no podamos cubrir todo el aspecto funcional de la aplicación. Significa que una prueba o un conjunto de pruebas deberían estar focalizados en una parte puntual del código. Y si estamos hablando de que estamos ejecutando pruebas con una base de datos
o tenemos que interactuar con algún otro servicio, ya sea nosotros siendo el servicio o siendo el cliente de un servicio, y necesitamos que eso esté deployado para que funcionen las pruebas, claramente no estamos haciendo prueba unitaria. Y otro de los aspectos a tener en cuenta es que esas pruebas se puedan estar ejecutando de forma repetitiva sin que tengan impacto en otras pruebas. Eso, digamos, hay que ver también, depende del tipo de código que uno está desarrollando, puede ser realmente posible, hay veces en que no lo es, y ahí yo después les voy a indicar algunos puntos, digamos, de cuándo esto es un poco más desafiante, principalmente en base a la experiencia. Y uno, en el último punto, si depende del entorno, configuraciones para poder ejecutarse. No significa que uno no tenga que hacer una configuración para definir los unit tests, porque el determinar cuáles son las condiciones de las pruebas, uno ya está haciendo una configuración. Lo que esto quiere decir es que uno, por ejemplo, no debería tener que tener el ambiente con ciertas variables de entornos, porque debería estar abstraído del entorno en el que se ejecutan las pruebas. De vuelta, hay matices con respecto a estos puntos, porque uno imagina que la aplicación, si uno va a ejecutarlo, por ejemplo, desde un IDE a las pruebas unitarias, el IDE ya en sí mismo tiene una configuración para poder correr. La configuración para poder buildar el código es en sí mismo una configuración. Pero no hay que confundir esa configuración con la configuración de la aplicación, por ejemplo, en la que el código va a estar corriendo. Sí, la configuración del IDE o el ambiente de desarrollo o el framework de unit test que uno vaya a ejecutar. Algunas cuestiones, digamos, de cómo se supone o cuáles deberían ser las propiedades de los test unitarios. De base, tienen que ser automáticos. Si hay un test que no es automático, no es test unitario, se estará hablando de otra cosa. No sé, como les decía anteriormente, uno como parte del desarrollo puede hacer pequeñas aplicaciones, por ejemplo, que representan cierto comportamiento y que evalúan cierta parte del código, y uno las tiene para probar ciertas cosas. Si bien es automático en el sentido de que uno está desarrollando aplicaciones que ejecutan código, si no puede ser automatizado y uno puede ejecutar la misma prueba una y otra vez en el mismo ambiente y con un mínimo costo, no se está hablando de una prueba unitaria, y bueno, ni tampoco que sea algo de automático. Cuando hablamos de lo que es la parte de exhaustivo, nos estamos refiriendo a dos aspectos fundamentales. El tema de la complejidad, que tiene que ver, que está asociado con el tema de la cobertura, y también el tema de la criticidad. Algunos de ustedes saben, bueno, posiblemente muchos lo sepan, base a lo que me comentaron recién, pero ¿alguno me podría decir que si digo que el coverage de una aplicación es del 80%, eso indica que la aplicación está bien testeada? Y eso depende del criterio que tengan, me parece, el proyecto o el team con respecto. En algunos proyectos, más del 70% se considera buen coverage. Obviamente no estás testeando todo el código completamente, estás dejando un margen de error ahí. Un 80% es bueno, pero lo ideal supongo que debería ser un 90% de coverage. Bien. El tema es que es Bueno, demasiado sí. alto, ¿no? O sea, perdón, ¿no? Vos podés tener un coverage del 100% si querés, pero probablemente te estés testeando mal. El coverage no tiene nada que ver con la calidad del test. Bien. Sí, buen punto. Sí, los dos, digamos, claramente tener un coverage de 100 es mejor que tener un coverage de 0 y mejor un coverage de 50, claramente. El punto que indicaron creo que es un muy buen punto, que es el tema de qué representa la calidad de un test. Porque, a ver, primero que nada, el coverage ya es una buena medida de
de que se ha tomado tiempo para desarrollar los tests, se ha hecho se han creado los tests y ya todo ese trabajo, de alguna forma, al menos que estén terriblemente mal planteados, que partimos del hecho de que no, pero a menos que esté muy mal planteado, como les decía, es mejor tener un buen coverage con respecto a no tener coverage. Coverage, ¿qué es lo que representa el coverage? Es cuando uno ejecuta pruebas, a medida que se van ejecutando diferentes líneas de código, y dentro de las líneas de código diferentes ramas dentro del código, uno va marcando, como el código, como se indica, que ese código ha sido atravesado. El coverage que se indicaba recién, por ejemplo, que yo preguntaba de 80%, que hablaron de 90 o 100%, está dado en, y ahí entramos en otra cuestión conceptual, que es la diferencia entre el coverage por línea o el código por branch. Son diferentes formas de ver el mismo código, de si efectivamente estamos validando la mayoría del código que forma parte de la aplicación. Primero que nada, como les digo, tener coverage de 80%, pues no significa necesariamente que se esté validando que el código sea de buena calidad, y por el otro lado también puede que sea un problema. ¿Han escuchado el tema del 80-20? Al famoso Pareto. Yo sí escuché. Bien, ¿qué significa Pareto? El 80-20. Yo había entendido que si vos tenés por ejemplo, yo lo aplico eso a la productividad. A veces conviene hacer menos y eso da más. Es una Sí, forma de pensarlo. sí, en realidad digamos, el 80-20 significa, digamos, que uno focalizándose en el 20%. Es toda una medida y hay todos estudios por detrás, hay cuestiones históricas y depende del contexto en que uno lo tome, pero destinando, por ejemplo, el 20% del esfuerzo en determinadas tareas, uno puede obtener un 80% de rendimiento. Después hay como determinado conjunto de palabras o formas de ver lo que es la parte de Pareto. Pero ¿a qué voy con estos números? Que puede que uno esté teniendo un code coverage del 80%, o sea, que se han atravesado todas las líneas de código, pero, a ver, es muy poco probable que estemos hablando de valores cercanos a 0%, pero uno puede que ese 20% que uno no está testeando es el código crítico de la aplicación. Porque también está ese tema. El tema de la criticidad está dado en cuánto esa funcionalidad, la ejecución de la funcionalidad, aporta a la aplicación en sí mismo para que uno diga que la aplicación funciona. Y por el otro lado, está muy relacionado con el tema de la complejidad del código. Uno puede pensar en desarrollar unit tests para cumplir el coverage, que realmente, digamos, yo no voy a mentir, digamos, muchas veces, hay veces que está la exigencia y uno, bueno, para subir el code coverage, bueno, hace unit test de lo que sea. ¿Cuál es la forma más típica? Bueno, ponete a hacer los setter y getter y el toString y el equals y toda la variante de métodos que para engordar el número. Pero al fin y al cabo eso no necesariamente va a significar que el código que uno va a estar haciendo, que la práctica del unit test esté ayudando a tener un buen código, que la aplicación funcione como debería. Por eso estamos hablando del concepto de exhaustivo, que uno tiene que tomar, por ejemplo, el coverage del 80%, sí, como una exigencia, así como es una exigencia el cumplimiento de los requerimientos, pero a su vez, uno nunca tiene que olvidarse de cuáles son las necesidades del proyecto. O sea, cuál es la parte crítica del proyecto que sí o sí debería uno asegurarse que funcione. Y ese es el primer análisis que uno tiene que tener. No partir del hecho de cuál es el coverage, sino, mejor dicho, de cuál es el coverage de aquellos aspectos críticos de la aplicación. Y eso está relacionado con la identificación de los escenarios de prueba.
a ver, esto que yo le estoy diciendo no es nada diferente de lo que implica analizar el tema de cuando uno, por ejemplo, va a determinar cuáles son los test funcionales que va a ejecutar. Uno parte de una priorización, porque no se puede ejecutar todo. E incluso si técnicamente se pudiera ejecutar todo, posiblemente el tema de los tiempos no dé para ejecutar todo. Entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta el criterio de identificar cuáles son las partes críticas. Y el código de unit test tiene que apuntar a primero atacar las partes más críticas, y a medida que vemos que eso se va cubriendo, se va desarrollando, sí abarcar otras áreas. Eventualmente, al menos teóricamente, después la realidad de los proyectos es otra, porque los tiempos no dan, hay que asfixiar, hay que salir a producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de base partamos del criterio de tener el concepto de la criticidad del código y no solo la medida del coverage como la base sobre la cual uno dice que efectivamente se está testeando la aplicación. Bueno, no entra mucho más puntualmente en esto repetible, ya el propio nombre lo dice, es una prueba. Si no puede ejecutarse una y otra y otra y otra vez, de forma repetitiva, no estamos hablando de pruebas unitarias, ¿sí? Otro aspecto es el tema de la independencia. Yo acá, esto es una cuestión muy de libro. No estoy diciendo que no debería ser así, pero ya dependiendo del tipo de proyecto, hay como diferentes aspectos a tener en cuenta. Conceptualmente, los test unitarios deberían poder ser ejecutados en cualquier orden, y el orden de la ejecución no debería afectar el resultado. Yo esto lo consideraría para el 95% de los casos. Sin embargo, hay algún porcentaje que, digamos, menor o marginal, que puede no ser del todo correcto esto, y como les decía, les voy a indicar un ejemplo puntual, digamos, sobre esto. Pero lo que es la parte preunitaria, uno asume la definición del método este de setup, teardown, setup antes de ejecutar la prueba, que te define el ambiente, y el teardown, que te define cómo, digamos, uno vuelve a limpiar el estado digamos, de la ejecución de las pruebas para que se pueda correr nuevamente. Estas son las dos etapas. Y bueno, profesional, no tiene mucho sentido más ahondar en este punto. Es, si uno le pone ganas, le pone esfuerzo, le pone, como es, inteligencia, tiempo al desarrollo del código, debería seguirse el mismo criterio para el tema de las pruebas unitarias. En cuanto, por ejemplo, a la definición de los estándares, definición de los patrones, etc. Pero uno de los puntos principales es no crear test por crear test. Y está muy relacionado con lo que decía anteriormente, digamos, con que uno tenga muchos unit tests no necesariamente significa que se esté probando un aspecto importante o fundamental, o que efectivamente se está probando lo que la aplicación tiene que hacer. Acá algunos puntos a tener en cuenta es a ver, déjenme ver a ver cómo puedo con el tiempo que tenemos. Bien. Porque estamos quedando corto de tiempo. Pero bueno, déjenme ir a algunos puntos a lo sumo puede ser, si quieren, si vemos que no hay tiempo para esto y podemos plantear alguna otra sesión, estaría bueno, pero veamos cómo podemos ver con el tiempo que nos queda. Uno de los aspectos principales que es un motivador para realizar, digamos, la parte de unit test, es el tema de que para que el código efectivamente sea testeable, o mejor dicho, para que los unit tests se desarrollen de la mejor forma posible, se tienen que cumplir con aspectos de diseño de código que nos pueden resultar muy básicos, pero en la práctica uno desarrollando muchas veces lo pierde. Lo pierdo, los propios tiempos que uno tiene de desarrollo, la necesidad de cumplir con la funcionalidad,
hace que principios que se supone que son fundamentales para lo que es la parte del desarrollo, como es el tema del bajo acoplamiento y la alta cohesión, uno va perdiéndolo porque los tiempos son los tiempos para desarrollar, etcétera, y no hay mucho más tiempo que eso. Entonces uno debería ya partir de tener un buen diseño de la aplicación. Para ese buen diseño de la aplicación es la base sobre la cual uno va efectivamente poder desarrollar, implementar los unit tests de la mejor forma posible. Y obviamente el objetivo también es el reducir el tiempo que implica lo que es la parte de debugging, ver problemas. En realidad yo encontrar problemas, mejor dicho, más que encontrar problemas, resolver los problemas, porque encontrarlo, digamos, puede ser relativamente fácil, pero el tema es encontrar la solución. Puntualmente de esto, yo lo que indico, digamos, es, de vuelta, las pruebas unitarias se focalizan en el aspecto del código aislado, sin integrarse con otros componentes, por lo cual que el código que esté funcionando en mi IDE, por ejemplo, o en Jenkins, o en Bamboo, o en la herramienta de Continuous Integration que haya, no necesariamente va a significar que la integración con la base de datos ni la integración con otros servicios va a funcionar, porque estamos validando cierto aspecto del código sin entrar en aspecto de integración. O sea, eso también tengámoslo en cuenta. Que pasen los unit tests, se valida cierto aspecto del software, pero no significa que el aspecto funcional de la aplicación funcionando está funcionando correctamente. Y este es uno de los aspectos principales a tener en cuenta, que es uno de los primeros puntos que yo les indicaba. El tema de quién es el que crea y el que ejecuta las pruebas unitarias. Primero que nada, el tema de la creación, como se dice, es código en sí mismo. Entonces lo que debería hacerse como práctica es que, como parte del proceso de desarrollo, debería formar parte del proceso de desarrollo la creación de los unit tests por parte, digamos, del programador. Después ahí hay que ver cuestiones de proyectos, si se distribuyen entre dos personas que están programando cierto módulo y uno se dedica a una cosa y el otro hace la otra, y se pueden distribuir las tareas. No estoy entrando en esos aspectos, sino que la responsabilidad de desarrollar las pruebas unitarias es responsabilidad del equipo que se encarga de la implementación. No estoy entrando, por ejemplo, en la ejecución de otros niveles de pruebas automáticas, de automatización de código, porque digamos, cuando hablemos de integración, como les decía, con otros componentes, etcétera, pues seguramente hay otros equipos o otras personas que están involucradas en eso. Puntualmente, cuando hablamos de código unitario, es el propio programador el que lo tiene que hacer. Y en general lo que se utiliza, bueno, también lo comentaron lo comentaron recién, es como parte del criterio de aceptación del código, en sí mismo puede estar el criterio de aceptación del coverage de unit test, ¿sí? Entonces también eso es responsabilidad del equipo de desarrollo. Y uno de los aspectos es que puede ayudar a las revisiones, que tiene que ver con dos aspectos. Uno que les indicaba recién, que es el tema de que el propio diseño de código que puede ser testeado, o sea que facilita la testeabilidad, es a su vez facilita lo que es revisión de código, porque implica un buen diseño, y por el otro lado también ayuda en el términos de las revisiones de código, porque uno, a través de los unit tests, la definición de los escenarios, puede ir viendo cuáles son las partes del código que se van invocando, el conjunto de parámetros, etcétera. Entonces facilita lo que implica la lectura del código y el entendimiento de lo que el código está haciendo. Bueno, voy a pasar algunas de estas slides, digamos, pero es más o menos lo que estamos viendo anteriormente. Acá, esto tomé, bueno, Wikipedia como lo que es la parte, porque es difícil encontrar, digamos, un lugar que te diga, mira, estos son todos los frameworks de unit test que existen. Y bueno,
Entonces estos son todos, y cuando vos estás en determinada tecnología, tenés que usar este. Hay toda una variedad, es un mundo en sí mismo. Pongo este listado simplemente como referencia, pero puntualmente, digamos, no... ya habría que ver, digamos, puntualmente para cada tecnología cuáles son los más utilizados. Yo ahora lo que quería ver en el tiempo que queda es el tema de mostrar un ejemplo de lo que es la parte de unit test en Java, yendo puntualmente lo que representa la definición de, bueno, todo muy bonito, que tiene que ser repetitivo, tiene que ser automático, etcétera, pero cómo los frameworks nos ayudan o nos permiten a nosotros desarrollar los unit tests. Puntualmente hay dos conceptos que son importantes para tener en cuenta, que es lo que es la parte de... posiblemente lo hayan visto en otra, si no han trabajado en la parte de unit test, lo han visto en otros aspectos, digamos, lo que es el desarrollo de software, lo que es son los stub y los drivers. Son conceptos muy genéricos que tienen diferentes implementaciones dependiendo del contexto, pero puntualmente lo que nos interesa para lo que es la parte de unit test de ahora es cómo nosotros hacemos que el código, efectivamente el código que tenemos, cómo pueda ser unit testeado, asumiendo que no, por ejemplo, no podemos integrar con una base de datos o no podemos integrar con un servicio externo. Entonces, ¿qué son las herramientas que nos brindan los frameworks de unit test para realizar esto? Puntualmente para eso, uno de los aspectos fundamentales, bueno, lo que es la parte de los stubs, implica el reemplazar un componente. El reemplazar un componente significa que, supongamos que tenemos que, lo que les planteo al principio, acceder a la base de datos, y por diseño en unit test no tenemos la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reemplazar, abstraer el concepto de esa base de datos en algo que nos permita validar la funcionalidad sin tener la propia base de datos? La parte de drivers es otro aspecto de la parte de unit test que no la vemos por cuestiones de tiempo, así que me focalizo en estos minutos en lo que es la parte de los stubs. Y es acá donde, déjenme compartir en esta pantalla, voy a compartir acá una aplicación, o bueno, diferente funcionalidad, así vemos primero dos aspectos o dos ejemplos de la parte de unit test. Primero, un unit test que es 100%, o sea, que uno no necesita el término ni esto que de mocking y stub. Ya lo vamos a ver en este ejemplo a qué me refiero con mocking y stub, que es, por ejemplo, validar el aspecto algorítmico de una función. Acá tengo supónganse, tenemos un código que lo que recibe, tenemos un método acá en esta clase MyUnit, esto en Java, que recibe como parámetros dos strings, y el método se supone, como el nombre lo indica, que tiene que hacer una concatenación de los strings, que concatena al string primero que se recibe como parámetro, le concatena el segundo parámetro. Entonces, como uno comprueba de que eso efectivamente funciona, más allá de que la implementación que uno está haciendo es el método concat de la clase string, uno desarrolla un unit test. Acá uno desarrolla un unit test en que, por ejemplo, uno tiene la clase MyUnit, que es la que contiene el código, y se genera la instanciación de la clase, se pasan con los parámetros, se obtiene un resultado, y acá es donde se realiza lo que es la etapa de la assertion. Primero uno determina cuál es la precondición del test. La precondición del test es tener creada la instancia de MyUnit.
la ejecución del test es la ejecución del código funcional, de la funcionalidad que uno quiere validar. Y por último, el validar los resultados. Primero validar que el resultado no es nulo, y por el otro lado, validar que el resultado de la función que uno invocó es el esperado con respecto a la assertion que uno ha determinado acá. En este caso, ¿qué significa esto? Que si el resultado del método concatenate no es el que uno define acá, la concatenación va a fallar. ¿Sí? Y por ejemplo, este es el caso de, en otro caso, que es uno basado en excepciones, que es que uno espera que si uno de los valores es nulo, en este caso el primero, se tiene que generar una excepción de tipo null pointer. Después, bueno, entramos en cuestiones de buena práctica de código, si debería estar protegido eso y preguntar si es distinto de null, etc. Sin embargo, en términos de implementación, lo que esperamos es que la aplicación genere una excepción cuando se pasan estos parámetros. Bueno, el tema es el siguiente. Yo tengo una entrevista ahora a las 4. Creo que nos quedamos un poco sin tiempo. Capaz que sobreestimamos los tiempos para esta presentación. Sabri. Está bien. Subestimamos. Sí. ¿Parece si Nos se organiza al menos quedamos una media hora para algún otro día? Así continuamos. Sí, por supuesto. Sí, después coordinamos y volvemos a difundir el espacio. Dale, sí.